Hola a todos, sean bienvenidos al iceberg de los nazis. Muchas veces nos quedamos con poca información o dudas sobre lo que nos explican escolarmente, así que espero sea de ayuda y disfruten el próximo video, y al mismo tiempo que todos estén preparados para adentrarse al limbo de una de las partes más oscuras de la historia, e igual de interesante. Nivel 1. Hitler y los nazis se rehusaron a colaborar con otros partidos políticos. Al principio, el presidente alemán Paul von Hindenburg se opuso a esta exigencia. Sin embargo, finalmente cedió y nombró a Hitler canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Tras su ascenso, tomó varias jugadas, una de ellas fue borrar a los demás partidos políticos bajo amenaza, la Iglesia se unió en favor del dictador y posteriormente empezó a censurar a los homosexuales. Ya nadie podía parar a lo que la historia marcaría como el ascenso del mal. Durante la devastación y caos de la Segunda Guerra Mundial, jerarcas, subjerarcas y algunos oficiales anónimos lograron obtener una cantidad monstruosa de dinero a causa de millones de personas. Entre falsificaciones de moneda y efectivo, joyería y oro, los nazis se protegieron con no menos de 8 billones de dólares, mucho de ese dinero siendo escondido. La desesperación llevó a los soldados a tomar medidas desesperadas para guardar ese dinero, tal como Otto Skorzeny, llamado el hombre más peligroso de Europa, arrojó en el lago Toplice 22 cajas con lingotes de oro de casi 3 kilos por barra, y con sus allegados Fabianke y Spassi, hundió 3 camiones del mismo metal en el lago Oulten. Otros lograron esconder 30 millones de libras esterlinas en una cueva de las montañas que rodean ese lago. Lo mismo que Kaltenbrunner, jefe de la temible Gestapo, hizo lo mismo con 5 cajas de oro, diamantes y otras valiosas piedras, más 5 millones de dólares. Una buena fortuna estaba administrada y bien escondida en bancos suizos y sudamericanos donde pensaron que no se encontraría. Solo en el fondo del lago Toplice había, entre oro y diamantes, 5 billones de dólares. Eso deja en claro por qué en sus orillas aparecieron decenas de cadáveres, aventureros en muchos casos, exoficiales nazis que conocían ese destino, que soñaban con atrapar algún valioso pez en el incalculable cardumen. Los primeros animalistas fueron los nazis, con una gran admiración hacia la vida animal y natural, aunque de forma irónica, la ideología nazi fue esencialmente naturalista en todo sentido. Para este pensamiento los hombres no existen más que como razas, algunas superiores, otras inferiores, en cambio todos los animales son iguales en dignidad. El líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, y el partido nazi eran fervientes defensores de la naturaleza y los animales, impulsando iniciativas y poniendo en vigor leyes estrictas que impidieran el daño a las especies vivas del planeta. Fueron los primeros en apoyar leyes contra la vivisección, contra la caza y a favor del bienestar animal. A partir de 1933, los nazis establecieron la Ley de Protección de los Animales. Un año después entra en vigor la Ley del Reich de la Caza y en 1935 establecen la Ley de Protección de la Naturaleza. Estas leyes establecían, entre otros tópicos, formas que no causaran tantos daños a los caballos cuando los herraran, y maneras en que las langostas fueran cocinadas sin que sufrieran en extremo. En el gobierno de Hitler ningún tipo de maltrato animal estaba permitido. Una anécdota que quedó para la historia fue la de Himmler, uno de los principales líderes nazi, quien presenciando una corrida en las ventas cuando visitó a España en 1940, no pudo soportar la sangre de los toros, que fue lo único que vio. Asqueado de este suceso decidió marcharse. Los guetos eran distritos urbanos en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables, aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía así como de las otras comunidades. Los nazis crearon más de 400 guetos, la mayoría de los guetos estaban cerrados con muros, rejas de alambre de púas o portones, eran extremadamente insalubres y estaban atestados. El hambre, la escasez crónica, los inviernos duros y la falta de servicios públicos resultaron en brotes epidémicos y una alta mortalidad. El gueto más grande era el de Varsovia, la capital de Polonia, donde casi 500.000 de judíos quedaron confinados y posteriormente mandados al campo de concentración de Auschwitz. Hugo Boss se afilió al partido nazi en 1931, ese mismo año las ventas comenzaron a incrementarse, uniformes de las SS, la SA, ropa de trabajo, de deporte y de lluvia fueron los primeros éxitos de Hugo Boss. Desde ese momento los pedidos del ínfimo taller se multiplicaron.
Años más tarde, en 1935, Voss decidió abandonar la fabricación de ropa civil y dedicarse exclusivamente a la confección de uniformes. Aunque la guerra significó el aumento de los pedidos para Voss, le provocó también una serie de problemas. El primero de ellos tuvo que ver con la disminución de la entrada de productos a través del comercio, lo que provocó la escasez de materias primas para confeccionar los trajes. A esta dificultad se unió además el recorte en el presupuesto destinado a los uniformes que hizo el gobierno alemán, ya que necesitaba el dinero para la investigación armamentística. Otro problema que se le planteó a Voss fue la falta de trabajadores. Sin embargo, en su ayuda acudieron de nuevo las tropas de Hitler. Hugo Boss no dudó en utilizar mano de obra de trabajadores esclavos procedentes de los países ocupados, sobre todo mujeres polacas. Entre 1940 y 1941, trabajaron 30 prisioneros franceses. Además, las SS facilitaron a Voss la incorporación de una veintena de trabajadores polacos procedentes de campos de concentración. Después de la guerra, aproximadamente en 1945, las cosas cambiarían radicalmente para Hugo Boss, que pasó de ser un empresario reconocido a ser acusado por el nuevo gobierno de colaboracionista con el nazismo. Hugo Boss fue declarado por las autoridades aliadas beneficiario del régimen nazi y su empresa fue calificada de importante en el entramado económico del régimen de Hitler, dos condiciones que comportaron que Boss perdiera el derecho al voto y una multa de 80.000 marcos. La multa no era un problema para ya el acaudalado Hugo Boss, sin embargo el perdón nunca sería otorgado por el nuevo gobierno de Alemania. A pesar de que Hitler era un escéptico en cuanto a religión se refiere, sabía que era conveniente políticamente tener buenas relaciones con la Iglesia Católica y con el cristianismo en general. El ateísmo fue prohibido dentro de las filas de las SS. Todos debían escoger entre tres opciones de registro, los cuales eran protestante, católico o creyente en Dios, esto como buena parte en tener subyugado al pueblo alemán. Aunque él pensaba en un principio erradicar el ateísmo en Alemania, no dudo en mencionar que posteriormente haría lo mismo con el cristianismo. El origen de la gaseosa Fante es tan desconocido como oscuro. La bebida se creó en plena Alemania nazi después de que Estados Unidos embargara comercialmente al país y no le dejara comercializar la Coca-Cola común y corriente. Ante la ausencia de la famosa bebida cola, Max Kate, el director de Coca-Cola Alemania, decidió seguir con la producción e inventó una gaseosa barata con los ingredientes que tenía a mano. Estos eran azúcar de remolacha, suero y orujo de manzana. Kate decía que se trataban de las obras de las obras. El nombre Fante surgió después de un brainstorming en el que Kate invitó a los suyos a usar su imaginación, lo que en alemán se dice Fantasie. Ahí fue cuando Jochen Ip, uno de los vendedores, gritó Fante. En 1943, la Fante fue todo un éxito. Se vendieron 3 millones de botellas en un año. Lo particular era que la gente no la usaba para tomar, sino para endulzar platos. El azúcar escaseaba en tiempos de guerra. En 1945, la producción de Fante se interrumpió para luego ser relanzada en 1955. Se vendió a todos los continentes, aunque a Estados Unidos llegó más tarde. De todas maneras, la Fante que conocemos hoy se produjo por primera vez en 1955, en Nápoles, Italia, luego de que una embotelladora local comenzara a hacerla usando naranjas. En 1934, la Gestapo, la policía secreta estatal, instruyó a la policía local para que mantuviera listas de todos los hombres que tomaban parte en actividades homosexuales. La policía en muchas partes de Alemania ya había estado haciendo esto por varios años. Los nazis usaban estas listas rosadas para cazar homosexuales durante las acciones de la Gestapo. La policía cerró bares y clubes, prohibió las publicaciones orientadas a personas gay. En esta etapa inicial los nazis llevaron los homosexuales a la clandestinidad, destrozando sus redes de apoyo. En 1942, los dirigentes del Partido Nacionalsocialista pensaron que sería buena idea poner burdeles en los campos de concentración para incentivar a los presos a trabajar más duro. Mujeres de otros campos servían de esclavas sexuales. También fueron usados para intentar curar la homosexualidad. Por iniciativa de Heinrich Himmler, los prisioneros homosexuales debían visitar los burdeles una vez por semana hasta que se dieran cuenta que su orientación sexual no era natural. Parte de la historia también fueron las mutilaciones de las partes nobles como cura homosexual por parte de científicos nazis. Von Braun desde niño se enamoró de la exploración espacial,
Este interés le llevó a formar parte en su adolescencia de la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales y a doctorarse en física por la Universidad de Berlín. Su pasión por los cohetes hizo que se enrolara en el ejército alemán como ingeniero aeroespacial, que desde la llegada de Hitler al poder en 1933 controló todo lo referente a este tipo de armamentos. Von Braun comenzó a trabajar en la base secreta de Peenemünde donde, por encargo de Hitler, centró sus esfuerzos en el desarrollo de un cohete de largo alcance que sirviera para atacar territorio enemigo. El resultado fue el UV-2, un misil balístico, fabricado con mano de obra esclava, con el que los nazis bombardearon ciudades como Amberes o Londres, causando miles de muertos. El UV-2 fue el primer misil en ser suborbital. Posteriormente Von Braun fue reclutado por la NASA como parte de un proyecto, el cual era la carrera espacial, la cual fue todo un éxito por parte de los americanos llevando al hombre a la Luna. El 1 de agosto de 1936 Hitler inauguró los Juegos de la 11ª edición de las Olimpiadas. Las fanfarrias dirigidas por el famoso compositor Richard Strauss anunciaron la llegada del dictador a la multitud en su gran mayoría alemana. Cientos de atletas en uniformes de gala de debut marcharon hacia el estadio, equipo por equipo, en orden alfabético. Expansión territorial, el régimen explotó las Olimpiadas para impresionar a miles de espectadores y periodistas extranjeros presentando la imagen de una Alemania pacífica y tolerante. La Operación Colibrí fue una maniobra por parte del partido nazi para derrocar a miembros de su propio partido. Puede sonar como un disparate, pero no es así. Ernst Röhm, ferviente nazi y miembro crucial, quien era muy amigo de Hitler tanto así que era el único que podía bromear con él. El problema inició cuando Ernst Röhm, quien llevaba a cargo una unidad paramilitar, no quiso que sus tropas pasaran a ser auxiliares del régimen militar nazi. Él quería que fueran los principales artífices de los alemanes, no querían que fueran controlados. Esto puso en descontento al partido logrando una gran conspiración contra Ernst Röhm. Entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio de 1934, el líder nazi ordenó matar al temible jefe de los camisas pardas, Ernst Röhm, quien supuestamente era su amigo y colaborador, junto a otras 84 personas, entre los que se contaban incluso jerarcas de su partido. Con la excusa de que preparaban un golpe de Estado para derrocarlo, esto puso en orden al partido nuevamente y como advertencia contra cualquier mando que llegase a desafiar órdenes directas del partido. El medicamento Pervitin, fabricado en Alemania en 1937, y que fue distribuido por los nazis a sus fuerzas armadas, fue considerado como un compuesto mágico por los alemanes, y lo utilizaban comúnmente muchos, desde amas de casa, actores, choferes. Tanto para mejorar la confianza como el rendimiento, el Pervitin era el éxito del momento en Alemania, especialmente dentro del ejército. La droga eliminaba la necesidad de dormir, mantenía a los soldados alerta y creaba una sensación de euforia. También aumentaba la voluntad de asumir mayores riesgos. Aunque la droga tenía la capacidad de transformar a los soldados, sus efectos eran desastrosos a medio y largo plazo. Después de permanecer varios días despiertos y en permanente acción, a los soldados solo se les concedía un descanso muy breve. No era suficiente y como consecuencia, aumentó el consumo de Pervitin, convirtiéndolos en adictos. La adicción trajo consigo efectos como sudoración, mareo, depresión y alucinaciones. A algunos soldados les falló el corazón. Otros experimentaron episodios psicóticos y se suicidaron. A pesar del uso exitoso de la droga en la guerra y el crecimiento exponencial de la industria farmacéutica en Alemania, conforme los nazis empezaron a perder la guerra también perdieron su dotación de la droga que los hacía enemigos feroces, pues las fábricas fueron destruidas durante los bombardeos. Nivel 2. El cañón de viento fue un artefacto ideado para lanzar rayos de aire. Diseñado en Stuttgart durante la guerra, era un tipo de arma que podía emitir un flujo pulsante de aire comprimido. Feo y grotesco en apariencia, estaba construido con un gran cañón curvo con un codo. Este cañón funcionaba con oxígeno e hidrógeno en proporciones moleculares, los cuales, al unirse, creaban una mezcla mortal que se podía llegar a disparar. Lanzaba tras una violenta detonación, un proyectil de viento, una especie de golpe de aire comprimido y vapor de agua que tenía un efecto similar al de una granada. Las pruebas se realizaron en Illersleben, y se logró destruir planchas de madera de 2,5 centímetros de grosor a 183 metros de distancia. Un prototipo de este cañón fue instalado sobre un puente sobre el río Elba para su protección, pero nunca fue utilizado. Escuadrón Leónidas, el grupo de combate se constituyó entre el 7 de marzo y 1 de abril de 1945.
A medida de desesperación ya avanzada la guerra se creó con una meta clara, formar a un grupo de aviadores dispuestos a ejecutar misiones en las que se dejarían la vida. La mayoría jóvenes sin experiencia, en la primera misión suicida, de los 180 pilotos nazis que despegaron, un tercio se vieron obligados a regresar a la base por problemas mecánicos y casi medio centenar fueron derribados por la artillería norteamericana. No todos murieron, algunos pilotos pudieron saltar de sus aviones y activar los paracaídas. Los alemanes destruyeron cerca de una decena de naves aliadas. Los altos mandos se preguntaban el porqué del fracaso kamikaze por parte de los alemanes, trataba de comparar soldados japoneses con alemanes y no veía diferencia alguna, pero no podían ser más diferentes. A los japoneses se les inculca desde pequeños un instinto patriota inigualable y sin titubeos, esa es la respuesta del por qué fracasaron los kamikazes alemanes. Otra misión no apta para cardíacos fue contra las tropas de Stalin que se aproximaban a territorio alemán. Su objetivo era atacar las posiciones soviéticas en el río Oder. Los pilotos nazis a los que se les asignó la tarea formaban parte del escuadrón Leónidas, que durante los entrenamientos dejó muertos, enfureció tanto a los altos mandos que terminó siendo cancelado todo este tipo de proyectos kamikaze. El Typ 205, más conocido como Panzer 8 Maus, prometía ser el carro de combate más pesado de toda la Segunda Guerra Mundial, fue aprobado en junio de 1942 y se convirtió en la niña de los ojos del Führer. Se ordenó a la empresa Porsche que montara dos cañones, uno de 128 milímetros y otro de 75 en la torreta, incluso, que el blindado tuviera la capacidad de llevar uno de hasta 170 milímetros. Mover aquella arma suponía contar con un colosal chasis que soportara su peso y su retroceso, lo que se traducía en menos velocidad y maniobrabilidad, pero no importó. Hitler aprobó los diseños y entregó su fabricación a la Krupp y a la Alket, responsable de su ensamblaje. Estas dos empresas tuvieron que soportar los caprichos de un Führer que, cuando vio los primeros prototipos, armados con un cañón de 128 milímetros, se quejó de que parecía un arma de juguete y dictaminó el cambio por uno mayor. La ilusión debió terminársele al líder nazi en octubre de 1943, durante una de las etapas más duras de la Segunda Guerra Mundial, pues fue entonces cuando canceló el pedido. Aunque sí permitió que aquellos carros de combate que estuviesen ya en producción fuesen terminados. El resultado fue un vehículo de peso excesivo que destrozaba las suspensiones y que hacía peligrar los puentes que atravesaba. El sueño acabó en 1944, aunque los soviéticos capturaron uno de los prototipos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Efraim Surov es un historiador israelí-americano nacido en Estados Unidos y cazador de nazis que ha desempeñado un papel fundamental en el enjuiciamiento de criminales de guerra nazis y fascistas. En reconocimiento a sus esfuerzos como cazador de nazis y estudioso del Holocausto, Surov fue propuesto por el presidente serbio Boris Tadić y los diputados del Partido Democrático de Serbia como candidato al Premio Nobel de la Paz 2008. Ha dado numerosas conferencias en todo el mundo sobre los esfuerzos para llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Durante los años 1992 a 1999, sirvió en el Cuerpo de Educación de las Fuerzas de Defensa de Israel, reservas, y dio conferencias a miles de soldados sobre su trabajo. En los últimos 40 años, Surov logró identificar a alrededor de 3.000 criminales de guerra, pero solo pudo llevar a menos de 50 a los tribunales. Hace 2 años, por iniciativa de Surov se puso en marcha la Operación Última Oportunidad, a través de la cual se ofrece una recompensa por información que permita localizar a los últimos criminales de guerra que siguen vivos y llevarlos a los tribunales. Los montos van de $10.000 a $25.000. Dachau fue el primer campo de prisioneros creado por los nazis, en marzo de 1933, cuando Adolf Hitler apenas había llegado al poder. Construido sobre una vieja fábrica de pólvora, en la entrada principal ya podía leerse la frase engañosa que lo presidiría durante 12 años, el trabajo los hará libres, que luego sería usado en otros campos de concentración. Los primeros prisioneros fueron alemanes, opositores y disidentes de la dictadura nazi. De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, al comenzar la guerra las condiciones de vida empeoraron de manera drástica. El carácter inhumano de trabajo, la mala alimentación y la falta de higiene provocaron un aumento enorme de la mortalidad entre los prisioneros. En 1942, los médicos de la SS comenzaron a seleccionar a prisioneros enfermos, que ya no podían trabajar, para realizar experimentos utilizándolos como cobayos humanos.
Dachau se transformó así en un laboratorio donde se realizaron experimentos terminales con el objetivo de mejorar la capacidad de supervivencia de los pilotos alemanes en condiciones extremas. Incluso cuando llegaron los soldados americanos a liberar los campos de concentración, quedaron traumatizados al ver los actos tan terroríficos que, aunque los soldados guardias de los campos ya se habían rendido, fueron fusilados y hasta torturados por los aliados, cometiendo en su mayoría crímenes de guerra contra los nazis, pero no recibirían castigos en su mayoría. Fue el mariscal de campo más joven de la historia alemana. Sus cualidades y su valor, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hicieron de él el oficial más respetado por los aliados. En una marcha meteórica, tras cruzar la frontera belga alcanzó Cherburgo, capturando a 30.000 soldados franceses y británicos. Días antes había tomado Saint-Valery, donde logró la rendición de otros 13.000 hombres. Parte de su éxito se debía a la rapidez que imprimió a sus unidades. Los franceses bautizaron la séptima Panzer como la División Fantasma, porque nunca se sabía dónde estaba. Tampoco lo sabía el cuartel general alemán, ya que Rommel ordenaba cerrar la comunicación mientras avanzaba para no ser molestado. En 1941, tras ser ascendido a teniente general, Hitler le ordenó que se hiciera cargo del Afrika Korps. Sus éxitos le depararon la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes tras la toma de Bengasi, y el ascenso a mariscal de campo, el más joven de la historia de Alemania. Posteriormente fue ubicado en la costa de Normandía. Él insistía que el desembarco sería ahí mismo y quería llevar a sus tropas blindadas para esperar a los aliados. Sin embargo, los altos mandos y Hitler opinaban diferente. Ellos opinaban que se haría por el paso de Calais, la zona más estrecha del Canal de la Mancha. De ser atendido tal vez otra historia se hubiese contado. Leni Riefenstahl fue una de las mejores cineastas del siglo XX. Aunque su vinculación al régimen nazi hizo de Leni un personaje controvertido, admirado y odiado. Inició sus trabajos cinematográficos muy joven y con éxitos que llevaron al nazismo a unirla a su causa y producir decenas de películas en apoyo al nazismo. Leni Riefenstahl tuvo a su disposición todo tipo de recursos, tanto económicos como técnicos, en momentos en que la restricción económica afectaba al resto de los cineastas. Hitler tenía una gran admiración hacia ella, tanto por su gran crecimiento artístico como por su belleza. Ella lo admiraba por su gran don de convencer a las personas con sus discursos. Lo que hizo que recibiera una oferta para crear películas de propaganda nazi, teniendo control absoluto en la dirección de las películas. El partido nazi lo ocupaba principalmente para grandes campañas de propaganda, donde cada una de ellas tuvo un gran impacto y éxito. Considerado uno de los jerarcas nazis más crueles, Reinhard Heydrich fue uno de los principales ideólogos de la solución final, responsable de llevar a la muerte a millones de judíos. Definido por el propio Hitler como el hombre de corazón de hierro y por otros como el carnicero de Praga. Heydrich era un hombre ambicioso, frío y calculador. Convertido en el jefe de seguridad del Tercer Reich. Una de las acciones más audaces e ingeniosas que se atribuyen a Heydrich fue la de orquestar la Operación Skoblin, que consistía en la falsificación de documentos para implicar a generales rusos con los servicios de espionaje alemán. Como resultado de aquella operación, Stalin purgó a casi todo el alto mando del Ejército Rojo, debilitando así la resistencia militar de la URSS ante el Tercer Reich. Convertido en gobernador del protectorado de Bohemia y Moravia, para reprimir los constantes alzamientos de la población, Heydrich se ganó el apodo de el carnicero de Praga o la bestia rubia, cuando 2 semanas después de tomar posesión de su cargo ordenó fusilar a 550 personas consideradas disidentes con el objetivo de mantener así a la población en un continuo estado de amenaza. Al darse cuenta de que la oposición checa era ya prácticamente inexistente, el ejército británico decidió acabar con la vida de Heydrich a sabiendas de que las represalias de Hitler serían terribles. La misión, que recibió el nombre de Operación Antropoide, donde dieron fin al carnicero de Praga, trajo como consecuencias la aniquilación del pequeño poblado checo. Dentro del armamento climatológico que los nazis planeaban implementar en la guerra destacó también el cañón solar, el cual utilizaba la energía de este astro para lanzar un gigantesco rayo de calor sobre los aviones enemigos. Los bocetos iniciales mostraban un gigantesco reflector que, a modo de espejo, debía captar una gran cantidad de rayos solares focalizándolos en una zona determinada. Sin embargo, y a pesar de que presuntamente se construyó un modelo inicial de este aparato, tampoco se llegó a utilizar en combate debido a que el prototipo fue robado por los americanos casi al final de la guerra. Nunca se volvió a saber nada más acerca del prototipo.
Otto Skorzeny fue el soldado preferido de Adolf Hitler, lo consideraba el soldado perfecto alemán. El soldado nazi no tardaría en ser llamado el hombre más peligroso de Europa. El Führer confiaba en su lealtad y fuerza, casi lo admiraba. Así, el 25 de julio de 1943 y en una Alemania que empezaba a crujir, recibió su máxima orden, al frente de un pelotón debía rescatar a Benito Mussolini. El 12 de septiembre, volando en planeadores, un comando de paracaidistas en minutos liberó al mandamás italiano. Los carabineros, antes del primer disparo, arrojaron las armas y se rindieron. Mussolini parte, con Skorzeny como custodio, en una avioneta Stouch que apenas puede despegar por exceso de peso. Mussolini, eufórico y agradecido, le regala a Otto un lujoso reloj que el soldado nazi conserva durante años con orgullo. Al llegar a Alemania es felicitado y condecorado por Hitler. La segunda misión secreta llega 25 de mayo de 1944, donde la órdenes eran capturar vivo o muerto al jefe de los partisanos yugoslavos comunistas Josip Broz. Skorzeny encabeza la operación Rosesprung, otra vez con comandos de paracaidistas. Derrotan a los partisanos, pero Tito escapa. Y así fue operando misiones secretas para el partido nazi, siendo un hombre de gran confianza por su cumplimiento de labores. Tras el final de la guerra, Otto Skorzeny se rinde ante los aliados, pero increíblemente es perdonado por sus crímenes de guerra. Posteriormente se refugia en España, donde queda bajo protección del dictador Franco, donde logra hacerse con un gran poder monetario. Wim Ossenfeld, el soldado nazi reconocido por haber estado en silencio en contra de los ideales de la Alemania dirigida por Hitler, pero que, a su vez, utilizó el poder de su uniforme para intentar salvar a todos los que tienen que ser salvados. Ossenfeld se unió al partido nazi en 1935 atraído por las ideas del nacionalsocialismo y los valores conservadores que en un principio proclamaba. Pero la fascinación no duró tanto, ya que 4 años después fue llamado a filas en Polonia. Su ilusión se fue apagando conforme veía las atrocidades que sus compañeros y mandatarios hacían en contra de la población durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó a Polonia, en 1939, fue el encargado de organizar la prisión de Pawianice, destinada a encarcelar a los soldados polacos. Los testimonios que se pudieron recoger después de la guerra afirman que, para ese entonces, el soldado era muy humano y que permitió lo imposible, ayudó a que las familias de los polacos pudiesen ver a los soldados durante el encarcelamiento. No obstante, uno de los hechos que tal vez marcó de manera significativa las labores del soldado, fue cómo ayudó a sobrevivir al músico Władysław Szpilman antes de que la guerra acabara en 1945. Tal vez te suene esa historia, basada en la película El pianista. Después de que el Ejército Rojo entrara a la zona, Ossenfeld fue encarcelado y sentenciado a 25 años de prisión, muriendo así en 1951. Nivel 3. Barón Negro fue el apodo que se le dio al comandante de tanque Michael Wittmann. Se le atribuye la destrucción de 141 carros de combate y 132 cañones anticarro, junto con un número desconocido de otros vehículos blindados. Fue el as con mayor número de tanques destruido, haciendo de él uno de los mejores ases de carros de combate de Alemania. Fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Su muerte sigue siendo debate, pues se ha sugerido una gran cantidad de teorías sobre la muerte de Wittmann. Una fuente declaró que los británicos le pusieron una recompensa después de la escaramuza Villers Bocage, pero el ejército británico negó esta afirmación. Sin embargo, Wittmann murió en batalla el 8 de agosto de 1944, cuando su tanque Tiger fue destruido durante una emboscada cerca de una ciudad francesa. Las SS quisieron describir su muerte como heroica al afirmar que murió en un ataque de la RAF de la que estaba indefenso, lo que enfatiza el carácter cobarde de los aliados. Se rumora que fue enterrado junto con su pelotón por parte de los aliados, esto como una muestra de respeto al gran renombre que portaba, pero más que nada por ser un enorme combatiente hasta el final de sus días. Los juicios de Nuremberg fueron un proceso que dirimiría la culpabilidad o la inocencia de los altos cargos de la Alemania nazi acusados por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el lugar donde el partido nazi concentró a más público durante sus mítines, por ser el lugar donde se promulgaron las leyes raciales contra los judíos en 1935 y por ser el único edificio de este tipo que quedó intacto. Alfred Trzebinski fue un médico y oficial de las SS alemán, quien trabajó en los campos de concentración durante el periodo de la Alemania nazi. Trzebinski estuvo implicado en el asesinato de 20 niños en el campo anexo Buyenhuser Damm, un colegio parcialmente destruido. Había solicitado que trajeran 20 niños judíos,
10 niños y 10 niñas, desde Auschwitz, para continuar con sus experimentos humanos. Su propósito había sido inyectar bacterias que causaran la tuberculosis y extirpar los ganglios linfáticos axilares de los niños. En la noche del 20 de abril de 1945, Trzewiński inyectó morfina a los niños para sedarlos, para luego ser trasladados hacia el sótano del colegio Buyenuserdam, donde fueron ahorcados en el sitio. Esa misma noche, también fueron ejecutados 28 adultos, en su mayoría prisioneros soviéticos. Ya terminada la guerra, Alfred Trzewiński fue sentenciado a muerte y ejecutado por su implicación en crímenes de guerra cometidos en los campos anexos. Sus últimas palabras ante la corte fueron: eran solo niños judíos, de todas maneras su destino ya estaba sellado. Amon Gott fue un oficial austríaco de las SS y comandante del campo de concentración de Plaszow en la Polonia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Amon Gott advirtió a todos los prisioneros de lo que les esperaba con estas palabras: yo soy tu Dios, y es que su rango le proporcionaba total autoridad para hacer su voluntad. A principios de mayo de 1944, Gott fue informado de que 10.000 judíos húngaros serían enviados a Plaszow, y para hacer espacio a los recién llegados ordenó que todos los niños del campamento fueran llevados al jardín de infantes, aunque al día siguiente serían trasladados a Auschwitz para ser asesinados. Gott asesinaba prisioneros de forma indiscriminada todos los días. Tenía 2 perros, Rolf y Ralf, que estaban entrenados para atacar y desgarrar a los prisioneros hasta la muerte. Gott disparaba a los presos desde la ventana de su oficina junto al campo si veía que se paraban o descansaban en el patio. La teoría de Gott era que, si un miembro de un equipo de trabajo escapaba o cometía alguna infracción, todo el equipo debía ser castigado. En varias ocasiones, una cuadrilla entera de trabajadores fue asesinada porque uno de sus miembros había huido. En alguna de esas ocasiones era él mismo quien se encargaba de los asesinatos. Todo eso hizo que se ganara el apodo de El Carnicero de Cracovia. En mayo de 1945, Amon Gott fue detenido por el ejército norteamericano a las órdenes del general Patton, tras ser declarado culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un gran número, no aclarado, de personas, la primera condena de este tipo en un juicio por crímenes de guerra. Amon Gott fue condenado a muerte y ejecutado en la horca el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich, en Cracovia. Sus últimas palabras fueron: Heil Hitler. Hilda Kruger fue una espía que colaboró con los nazis en México, apoyada nada menos que por Joseph Goebbels, el ministro de Adolf Hitler para la ilustración pública y propaganda. Su objetivo no era menor: ayudar a que Alemania tuviera acceso al abundante petróleo mexicano y otros recursos para su plan de invadir la Unión Soviética. Kruger, con la guía de Goebbels, fue logrando de a poco favores para el Tercer Reich. Se involucró con altos funcionarios mexicanos porque desde Estados Unidos le facilitaron contactos. Llegó al más alto nivel. Varios secretarios de Estado mantuvieron amistad con la actriz alemana, y de acuerdo con sus biógrafos, conoció a una larga lista de empresarios y gente influyente de México. Consiguió, durante su estancia en el país, favores para el acceso a recursos estratégicos como el mercurio. Con esto, ayudó a que se generara contrabando a favor de Alemania. También pasó informaciones militares sobre los movimientos de Estados Unidos. Entre los múltiples planes que tenía el nazismo, se encontraba el de la posibilidad de ingresar a suelo soviético, aunque aquello requería combustible y armas. Fue por esto que Kruger, por su relación con los poderosos mexicanos, tuvo importancia. A partir de esos contactos, sobre todo con miembros del Partido Revolucionario Institucional, el más importante de ese momento, fue que Kruger consiguió información relevante que sirvió a Alemania para acceder a recursos minerales y energéticos en México. Otto Rahn fue un ferviente buscador del Santo Grial, estaba convencido de su existencia, pero la gran búsqueda que tenía llamó poderosamente la atención en grandes personajes del ocultismo. Inesperadamente recibió un mensaje de reunión para el apoyo de su búsqueda, decidido, y necesitado de recursos económicos. El ocultista acudió a la dirección que indicaba el misterioso telegrama, y su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró cara a cara con el temible jefe de las SS. Aunque Himmler sabía que se comentaba que Rahn tenía antecedentes judíos y que era homosexual, decidió hacer la vista gorda. En realidad, Rahn era un firme detractor del régimen nazi e incluso llegó a frecuentar algún que otro círculo contrario al nazismo, pero el historiador no tuvo más remedio que aceptar la tarea que le habían encomendado.
Brand era un fumador compulsivo que detestaba tanto el ejercicio físico como las armas, y acabó refugiándose en el alcohol para soportar su situación. Lo suyo era el estudio y la lectura, y aprovechando la tarea que le habían encomendado los nazis, viajó por Francia, Italia e Islandia, donde llevó a cabo excavaciones arqueológicas que lo condujeran hasta la pista del Santo Grial. Pero este no apareció nunca, y al final Brand cayó en desgracia y perdió el favor de Himmler. El 13 de marzo de 1939, Otto Brand fue hallado muerto en las montañas austríacas, congelado y boca abajo. A su lado se encontraron varios frascos que podrían haber contenido algún tipo de veneno que ingirió para suicidarse. La Gestapo fue creada el 26 de abril de 1933 por el nazi Hermann Göring, fiel amigo de Hitler, y llegó a controlar a cientos de millones de europeos. Solo con pronunciar la palabra Gestapo, ya da miedo. Los interrogatorios eran célebres por su dureza y falta de humanidad. No se cumplía con ninguna norma y los apresados carecían de cualquier mínimo derecho. Solo estaban ahí para brindar más información o para ser castigados físicamente por una supuesta falta de lealtad. Las torturas eran habituales y de una crueldad manifiesta, de la que los oficiales alemanes solían vanagloriarse. Submarinos, testículos apretados con una morsa, picanas, golpes en la cara, asfixias prolongadas, huesos fracturados. Todo era válido para obtener una confesión o una delación. Algunos podían salvar su destino sin necesidad de confesar sus faltas, para eso estaban obligados a entregar a varios ciudadanos comunes. Aunque no siempre era necesaria la tortura. La manera en que la Gestapo vejaba a sus víctimas una vez detenidas estaba tan difundida que las personas hablaban antes de llegar a la tortura. Fue disuelta por el general norteamericano Eisenhower el 7 de mayo de 1945, apenas caído el Tercer Reich. Hans Ulrich Rudel fue un célebre piloto de caza, bombardero y caza blindados alemán. Fue poseedor hasta su muerte de la más alta condecoración alemana de su época, la Cruz de Hierro con hojas de roble en oro, espadas y diamantes del Tercer Reich. En su hoja de servicios oficial se le adjudica la destrucción de 519 tanques, así como un acorazado, un crucero, 70 lanchas de desembarco y 150 emplazamientos de artillería. Reclamó 51 victorias aéreas, obteniendo el estatus de as de la aviación, y la destrucción de más de 800 vehículos de todo tipo. Voló en 2.530 misiones de ataque terrestre exclusivamente en el frente oriental, generalmente en el bombardero en picado Junkers Ju-87. Gerte Oberhauser fue una de las pocas mujeres condenadas en los juicios de Nuremberg, una doctora que disfrutaba estirpando los órganos de los reos o, incluso, amputándoles y volviéndoles a reimplantar las extremidades mientras todavía seguían con vida para conocer cómo reaccionaba su cuerpo. Es tan infame y tan profundo su caso con sanguinarios experimentos que se extendieron durante 2 años y medio, hasta julio de 1943 aproximadamente. Algunas semanas después fue trasladada al hospital psiquiátrico de Oheliken, donde pasó sus últimos días como facultativa al servicio del Reich hasta que fue capturada por los aliados en una fecha que se desconoce. Entre el 8 de septiembre de 1941 y el 27 de enero de 1944, los habitantes de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, vivieron uno de los episodios más terribles de la Segunda Guerra Mundial, rodeados por los ejércitos del Tercer Reich y de Finlandia, y sin manera de recibir provisiones del exterior. Más de 1 millón de personas murieron en el asedio, la mayoría de ellos civiles. Es por eso que el sitio de Leningrado es considerado por muchos historiadores como el más terrible de la historia contemporánea. Sin suministros de comida, agua ni combustible, la gente pronto empezó a morir de hambre y de frío. La situación se vio agravada al llegar el primer invierno, que fue uno de los más fríos del siglo XX, con temperaturas que llegaron hasta 30 grados bajo cero. Quienes no morían de hambre lo hacían de frío, puesto que la falta de combustible impedía también calentarse. Incluso miles de personas incurrieron en el canibalismo, en el escenario más aterrador de aquella batalla irracional. En diciembre de 1942, cuando el sitio alemán llevaba 1 año y 3 meses. Los soviéticos decidieron entonces lanzar su Operación Estrella Polar, que tenía como misión la de derrotar al grupo de ejércitos del norte de Alemania y liberar por completo la región de Leningrado. El 26 de enero de 1944, Stalin declaró que el sitio de Leningrado había sido levantado y que los alemanes habían sido expulsados. La masacre de Le Paradis fue un crimen de guerra. Tuvo lugar el 27 de mayo de 1940, durante la Batalla de Francia,
cuando la Fuerza Expedicionaria Británica, BED, en inglés, intentaba retirarse a través de la región de paz de Calais durante la batalla de Dunkerque. Unos soldados aliados se habían quedado aislados de su unidad. Ellos ocuparon y defendieron una granja frente al ataque de tropas del Waffen-SS en la aldea de Le Paradis. Al agotárseles la munición, los defensores se rindieron ante los alemanes. Estos los llevaron delante de un muro al otro lado del camino y los ametrallaron. Murieron 97 soldados británicos. 2 sobrevivieron, heridos y escondiéndose hasta que fueron capturados por fuerzas alemanas varios días después. Luego de la guerra, Fritz Nochlin, quien dio la orden de disparar, fue ubicado, juzgado y sentenciado por una corte de crímenes de guerra, con los 2 supervivientes atestiguando en su contra. Por su participación en la masacre, Nochlin fue ejecutado en 1949. Nivel 4. Secot era guardiana y supervisora de Buchenwald, donde arribó en 1939, su maldad y perversiones sexuales llegaron a sobrepasar todos los límites. Según contaron decenas de testigos en los 3 juicios a los que se enfrentó, disfrutaba implicándose hasta en los más mínimos detalles del día a día de Buchenwald, sobre todo en los que tenían que ver con torturar, humillar y matar. Uno de sus pasatiempos favoritos era vestirse de manera provocativa y mostrar sus encantos ante los recién llegados al campo. Si algún preso osaba mirarla directamente, recibía una paliza que solía acabar en muerte. Ordenaba que los reos formaran filas completamente desnudas e iba señalando con su fusta a aquellos que tenían tatuajes. La mayoría de ellos eran ejecutados y sus cuerpos llevados al quirófano, donde se les extraía la piel, que era utilizada para elaborar objetos como fundas de libros, guantes o pantallas de lámparas. Su macabro sentido estético incluía también cabezas reducidas como pisapapeles y, según varios testigos, dedos cercenados como interruptores de la luz. El 6 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos emitió un memorando ultrasecreto y tan explosivo, que ni siquiera el presidente Truman fue conocedor del mismo, llamada Operación Paperclip. Se trataba de un plan encaminado a reclutar científicos nazis y llevarlos a los Estados Unidos. Aunque el presidente Truman dio la autorización para llevar a cabo esta operación, el mandatario también incluyó una cláusula por la que no debía ser extraditado ningún científico que hubiera participado activamente en acciones militares del partido nazi o en las políticas genocidas de Adolf Hitler. Estos debían ser excluidos. Debido a que muchos de los escogidos no reunían estos requisitos, fue necesario modificar algunos de sus datos personales y minimizar los detalles más comprometedores de su vida anterior para que pudieran ser reclutados. Muy pronto, la CIA pudo disponer de agentes curtidos en asuntos soviéticos, y el país con empresas aeronáuticas o armamentísticas que contaron en sus filas con todos aquellos científicos acogidos por el gobierno estadounidense. La Ustacha fue una organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso, se caracterizó por el uso continuado de la violencia terrorista con crueldad extrema, con el fin de lograr la independencia de Croacia. Los Ustachas se identificaron con los principios antisemitas del gobierno de Hitler y desataron una represión en extremo cruel contra la minoría serbia. La represión del nuevo régimen se centró en las minorías y en los opositores, principalmente comunistas. En 1941, las fuerzas del Eje invadieron Yugoslavia, lo que permitió a sus aliados, los Ustachas, formar el Estado independiente de Croacia, que incluía los territorios de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Un Ustacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga, no es un buen Ustacha. Estas palabras fueron atribuidas a Ante Pavelić, el líder del movimiento fascista Ustacha, que asesinó a más de 1 millón de judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Testigos y supervivientes del terror afirmaron que la colección de partes de cadáveres fue una tradición para los Ustachas, muchos de los que llevaban collares hechos con la lengua, los ojos y las orejas de sus víctimas. El exprisionero Jovo Jurić cuenta que en los años del régimen fascista en algunas ciudades croatas se vendían ojos de serbios. La barbaridad es tan grande que parece irreal que esto pudiera suceder. El nazismo era una ideología con gran contenido esotérico. Entre los círculos más elevados de sus seguidores se encontraba Himmler, fundador del ocultismo nazi, y gran obsesionado con el esoterismo, se encargó de grandes misiones secretas, incluso para otros altos mandos no asociados a su orden, era difícil saber qué hacían. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos, prohibió también la masonería y envió a muchos masones a campos de concentración. También cerró la Sociedad Teosófica de Alemania.
El nazismo respetó al budismo, incluso permitió la realización del primer Congreso Budista Europeo en 1933, y había una colonia de monjes budistas en Alemania. Se cree que esto fue por el interés que despertaba el budismo entre los nazis, especialmente el tibetano. Los objetivos eran fundamentalmente tres: investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones alemanas, y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. La Alemania nazi llevó a cabo una campaña para limpiar a la sociedad alemana de las personas que percibían como amenazas biológicas a la salud de la nación. Los nazis obtuvieron la ayuda de médicos y genetistas con educación médica, así como psiquiatras y antropólogos, para desarrollar políticas de salud. Estas políticas iniciaron con la esterilización en masa de muchas personas en hospitales y otras instituciones, y terminaron por casi exterminar a los judíos de Europa. Dentro de los experimentos estaban experimentos para probar fármacos y tratamientos, experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar, experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas nazis. Todas esas investigaciones condujeron a hórridas muertes de judíos, gitanos y homosexuales. Años antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, en su cargo de canciller, ya delineaba su plan de la germanización de Europa. Sus deseos de expansión, de búsqueda del hábitat o espacio vital para Alemania, ya reflejaban su anhelo del desarrollo de una raza superior. Para lograr tal éxito confió que se hiciera un programa donde se pudieran procrear niños puros. Fue así que empezó la llamada fábrica de bebés, donde se centraba especialmente en las madres dispuestas a dar hijos de soldados, y dar en adopción a niños que pasaran las pruebas raciales. Aunque se crearon varias residencias llamadas Lebensborn, sufrió una gran decaída de idea, pues no se destinaban los recursos suficientes para tal proyecto. Ya avanzada la guerra, los altos mandos incluso pensaban raptar niños y bebés que cumplieran los estándares germánicos. Pero esto fue desechado ya que se empezó a destinar niños y jóvenes alemanes para repeler el ataque de los aliados ya adentrados en Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alegó que algunos científicos de la Alemania nazi habrían experimentado con jabón hecho de cadáveres humanos. Es aceptado que únicamente se llevó a cabo una pequeña producción, aunque se cree que hubo algunos intentos de investigación. Nunca se llegó a una etapa de producción industrial, y se considera que fue más bien una amenaza o tortura psicológica usada por las SS contra sus prisioneros. Lo que es verdad es que solo se logró una producción a menor escala. Angela Maria Heli Raubal, una joven que las crónicas definen como una belleza de la época y a la que superaba en 19 años. Era la sobrina favorita del dictador, pasaban mucho tiempo juntos. Hitler la describió como el amor de su vida, pero que por ese momento él seguiría soltero, vigilando los pretendientes que se quisieran acercar a ella. Se dice que logró despedir a varios empleados porque, según él, la miraban inadecuadamente o sospechaba que había algo entre ella y sus empleados. La obsesión que tenía Hitler por su sobrina, se dice que llegó a sofocarla tanto que la llevó a dispararse en el corazón con la pistola del futuro dictador en 1929. Aunque otros revelan que fue por los celos de su tío, que al explicar ella que se iría con novio y pensaba abandonarlo, él tomó acciones. Pero de todo esto nada se sabrá a ciencia cierta. María Mandel fue una guardia femenina y una criminal de guerra de las SS nazis con alto rango en el campo de exterminio de Auschwitz. Fue la responsable de la muerte de aproximadamente 500.000 mujeres civiles, entre ellas judías, gitanas y prisioneras políticas. De acuerdo con testimonios, uno de sus pasatiempos preferidos era colocarse frente al portón de entrada de Birkenau, esperando para ver si algún prisionero se giraba para mirarla. Quien lo hiciese era llevado fuera del campo y nunca más era visto. En Auschwitz, era conocida como la Bestia, y durante 2 años se encargó de seleccionar prisioneros para las cámaras de gas, entre otras atrocidades como extracción de órganos, amputación de miembros, disecciones, domesticación, etc. Escogía a algunos prisioneros como mascotas hasta cansarse de ellos para posteriormente venderlos a otras guardianas o enviarlos a la cámara de gas. Otra afición que tuvo fue escoger a los hombres y niños que iban a ser ejecutados. Fue ella quien creó la famosa orquesta de Auschwitz, festejos entre las guardianas, compuesta por prisioneros, que acompañaba los recuentos diarios, ejecuciones, selecciones y transportes. También firmó órdenes enviando un número estimado de 500.000 hombres a las cámaras de los campos de Auschwitz y Auschwitz II. Fue ejecutada por crímenes contra la humanidad. Bolsos, monederos,
Guantes y pantallas para lámparas hechos de piel humana procedente de los campos de concentración nazi, se venden clandestinamente en Moscú, y es que, aunque mucho tiempo lo que sería un rumor, pronto se encontraría en el mercado negro, donde se compran muchos objetos de piel humana que son del periodo nazi, hasta otros objetos como lo son los guantes. La Segunda Guerra dejó muchas manchas en la historia, una de ellas es esta. La Kriegskinder, también llamado así a los campos de concentración para niños y niños errantes que había durante la Segunda Guerra Mundial. Relatos de estos niños muestran que los trabajos forzados, hambruna, escenas traumáticas y pedofilia por parte de los encargados marcaron sus historias. Como ven, la humanidad ha atravesado momentos negros en la historia, y parte de algunos descubrimientos científicos se forjaron en momentos oscuros. Hasta aquí llegamos con el vídeo, espero lo hayan disfrutado y si había un tema que no conocías házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias.